Luego vamos a tener unas asignaciones en clase, ya sea quiz o tareas para que entreguen. Eso va a tener un valor de un 10%. Y por último, el 30% va a ser el examen final, ¿sí? Tenemos, esa sería la repartición en porcentajes de lo que va a ser el curso, ¿sí? Por otro lado, entonces, retomando lo que va a ser la clase de hoy, en la clase anterior observamos, de la clase número 3, en la clase anterior observamos lo que era la definición de áreas gruesas y área neta, ¿sí? Pero dentro del área neta solamente hicimos lo que es la falla transversal o longitudinal al elemento, ¿sí? Esa fue la forma de falla que observamos para encontrar el área neta. Pero muchas veces esas condiciones solamente se dan cuando tenemos tornillos perfectamente alineados. ¿A qué me refiero con tornillos perfectamente alineados? Bueno, puede ser que nosotros lo que tenemos es un elemento, ¿verdad?, con tornillos Bueno, alineados, Nadia. ¿sí? ¿Alguien preguntó algo? No, profe, solo diciendo que ya llegué a la clase, Nadia. Vale, nada. Ok. Entonces, esos tornillos alineados, si lo vemos, mencionamos que son alineados porque en este sentido, ¿verdad?, tienen una misma línea de acción, en este sentido, y en este otro sentido también están perfectamente alineados, ¿sí? Entonces, por esa razón, en la clase anterior observamos que el tipo de falla se daba de esta forma, una falla totalmente transversal. Pero muchas veces las conexiones, por el arreglo geométrico, ¿verdad?, se considera tornillos intermedios, ¿sí?, para darle mayor soporte a la conexión. Entonces, cuando estos tornillos intermedios aparecen, nuestras líneas de falla, ya pueden ser en dos puntos. Pudiera ser aquí, por medio de estos dos tornillos. Pudiera darse aquí, donde hay un solo tornillo. Pero también pudiera darse una condición muy especial, como lo es este tipo de falla. ¿Sí? Esa es una falla que no es totalmente longitudinal, sino que busca hacer una especie de zigzag, tomando el alineamiento diagonal en la unión con cada tornillo. Entonces, esa posible también forma de ruptura, recuerden que esta forma de ruptura, seguimos con el tema de que es producto de una carga de tensión aplicada, carga de tensión, que ocasiona que esta parte se separe y esta parte, pero se puede separar por aquí, por acá, donde hay un solo tornillo, o de esta forma, ¿sí? Esos pedazos se van a romper de esa manera. Entonces, bajo este preámbulo que les estoy dando aquí, entonces vamos a ver lo que es la teoría para el cálculo de este tipo de secciones y vemos algunos ejemplos en la clase de hoy. Este efecto general, recuerden que toda la teoría que yo manejo aquí es la teoría que está en el libro, ¿sí? Cualquier consulta adicional o en cualquier momento que quieran profundizar en la literatura, esto está dentro del libro que les dejé en las publicaciones. El efecto de agujeros alternados. Si se tiene más de una hilera de agujeros para tornillos o remaches en un miembro,
a veces es conveniente escalonar los agujeros con el fin de tener en cualquier sección el máximo de área neta para resistir la carga. Ok. Quiere decir que ese arreglo de no colocar 3 tornillos, voy a poner así, 3 tornillos aquí, y colocar 3 tornillos en una misma sección, pero de esta forma, muchas veces tiene tiene a favor el área transversal. ¿Por qué? Porque si yo hago que la falla pasa por los 3 tornillos, recuerden que de la clase anterior, el área neta se basaba entre el área gruesa de la sección menos los 3 orificios, el área de los 3 orificios. En este caso, si yo necesito en mi conexión 3 tornillos, yo puedo igual seguirlo conectando por 3 tornillos, pero no los coloco alineados. Porque si lo coloco alineado, entonces quiere decir que la línea de falla me va a producir un área menor porque le tengo que restar los 3 huecos. Sin embargo, acá sigo manteniendo los 3 tornillos que me van a mantener la fortaleza de la unión, pero disminuyo, ¿verdad? El efecto de la falla. ¿Por qué? Porque si falla por aquí, solamente estoy restando 2 tornillos. Si falla por aquí, es solamente un tornillo. Y si falla en este sentido, ¿verdad? Quizás esa área aún siga siendo mayor que aquí donde resto los 3 tornillos en un solo golpe, ¿no? No sé si se capta la idea de por qué aparecen ahora los agujeros alternados, ¿sí? Es para seguir brindando la misma capacidad de soporte que brindan 3 tornillos, ¿verdad? La misma fijación, pero no afectamos el área transversal neta en un punto dado al tener los 3 tornillos alineados, ¿sí? Ese es el principio del por qué se utilizan los agujeros alternados. Entonces, en los párrafos anteriores se supuesto que los miembros de tensión fallan transversalmente a lo largo de la línea AB. ¿Okay? La línea AB es esta, es lo que les acabo de mencionar. Todo lo que habíamos visto se decía pues que en el punto donde habían tornillos se pasaba una línea longitudinal y por ahí fallaba. Si habían 2 tornillos, entonces pasaba por allí y se restaban los 2 tornillos. Y ahora en el efecto de los tornillos alternados, ¿verdad? Si vemos aquí, hay 6 tornillos, aquí hay 5. ¿Sí? Yo puedo colocar otro tornillo acá y sigo manteniendo una conexión de 6 tornillos, pero la forma en que va a fallar van a ser distintas. Entonces aquí observamos este tipo de falla, ¿sí? Donde busca el otro tornillo y luego se fractura. Esa es una forma de falla. La falla podría ocurrir de otra manera. Dice, los agujeros están alternados y es posible que la falla ocurra a lo largo de la línea ABCD a menos que los agujeros estén muy separados. ¿Okay? La única manera que no se produzca esta falla así en diagonal es que tengamos los tornillos alternados de esta manera. De repente tenemos uno aquí, tenemos otro aquí, pero el que le sigue está muy acá, ¿verdad? Entonces lo que conlleva esto es que necesariamente va a fallar aquí. ¿Por qué? Porque este punto o este tornillo está tan lejos para que él se fracture de esta forma, ¿sí? Hacia allá y que de nuevo regrese. O sea, cuando está muy lejos esa separación entre ellos, entonces no se da, ¿sí? Eso tiene su criterio de hasta dónde puede ser el límite para que forme. Ahora, si esa es la condición que se puede dar por ese tipo de falla, debemos saber cómo determinar esa área neta. Pero para determinar el área neta crítica en la figura,
puede parecer lógico calcular el área de una sección transversal del miembro, como la AE, que sería aquí, en este punto, restarle un solo tornillo, menos el área de un agujero, y luego el área a lo largo de la línea ABCD menos 2 agujeros. Y el menor valor obtenido a lo largo de estas secciones nos daría el valor crítico. Pero este método en realidad es erróneo. ¿Ok? Pudiéramos pensar que si yo lo que estoy manejando es esta figura, ¿verdad? Entonces yo pudiera decir, a ver, ¿cuántos tipos de falla hay aquí? Bueno, tenemos, si lo tomo totalmente transversal, aquí solamente corto un tornillo, aquí solamente corto un tornillo, aquí solamente uno. O sea, todas se cortan por un solo tornillo. O sea que cortes transversales con un solo tornillo es un tipo de falla, que se repite aquí 5 veces. Ese es un modo de falla. Y el otro modo de falla, pues sería el que estamos viendo aquí, que sería el que se forma por la diagonal de esta forma. Entonces, esto sería un tipo de falla número 2. ¿Sí? Una en el que se corta un solo tornillo y el segundo, que sería cuando se produce la diagonal. O sea, pueden haber muchas combinaciones para hacer la falla y hay que revisarlas todas para ver cuál nos da el área neta más crítica, y esa área neta más crítica pues nos va a dar la máxima capacidad de soporte, ¿sí? Pero si solamente revisamos de estas dos opciones y decimos que el menor valor ya de una vez es el área más crítica, hay algo erróneo. Entonces vamos a ver qué es lo erróneo que hay de analizarlo de esa forma. Dice, a lo largo de la línea diagonal BAC, o sea, entre estos dos puntos, existe una combinación de esfuerzos cortantes y normales, y por ello debe considerarse un área menor. La resistencia del miembro a lo largo de la sección ABCD obviamente está comprendida entre la que se obtuvo al utilizar un área calculada, restando un agujero de la sección transversal, y la obtenida sustrayendo dos agujeros de la sección ABCD. ¿Qué significa